El proceso penal en México tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Hoy hablaremos de las diferencias entre el proceso penal inquisitivo, al que conocemos como tradicional, y el nuevo sistema acusatorio oral. Mi nombre es Emanuel Saldaña, quédate con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña el licenciado Alfredo Serrano Nolasco, defensor público federal. Bienvenido a este espacio. Gracias, Emanuel. Es un gusto estar con ustedes. Alfredo, pues para poner en contexto a la gente que nos está viendo en este momento en Justicia TV, pues me gustaría que hiciéramos una diferenciación entre el sistema tradicional penal que teníamos en México, bueno, que sigue funcionando, y ahora también el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuáles serían las diferencias básicas? Sí, Emanuel, mira, como es bien sabido, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas, el decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellos, los más importantes es del 16 al 22 y el artículo 73 constitucional, precisamente para dotar al Congreso de la Unión para facultades exclusivas para legislar en materia procesal penal. Igualmente, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el mismo Diario Oficial de la Nación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que junto a la reforma del 6 y 10 de junio de 2011 se instaura el sistema procesal penal acusatorio, que viene a sustituir al sistema tradicional o mixto, en el cual se da un cambio de paradigma totalmente en el proceso penal mexicano, Emanuel. Toda vez que en el anterior sistema los procesos eran más lentos, más tardados. En este nuevo sistema, los principios fundamentales es la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuación, la inmediación. La inmediación, esos son los principios fundamentales del sistema, y el objeto del proceso penal en este nuevo sistema es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y sobre todo que el daño causado por el delito se repare. Este cambio de visión del proceso penal consiste, Emanuel, en que anteriormente se privilegiaba el castigo al culpable de un delito. Ahora no, ahora se privilegia la justicia restaurativa, que tiene como finalidad que el conflicto social causado por la comisión de un delito se resuelva. Esto es la justicia restaurativa, donde se privilegia sobre todo la reparación del daño. Es una participación más entre las partes, por lo cual se considera que es un sistema más democrático, ya que existe mayor equilibrio y equidad entre las propias partes, y ellas mismas pueden resolver sus conflictos con la inmediación del juez o incluso del Ministerio Público. Digamos que ahora ya el objetivo del sistema de justicia penal no es que la gente se vaya a la cárcel, sino de lograr un arreglo, ¿no?, de todas las afectaciones que deja un delito. Sí, ¿no? Por regla general es precisamente que se privilegia el principio de presunción de inocencia, que no por todos los delitos que se cometan la persona forzosamente vaya a prisión, sino que se privilegian las formas alternativas de solución del conflicto y la forma de terminación anticipada del proceso denominada procedimiento abreviado. Y bueno, esto tiene el objetivo de que se vaya menos gente a prisión, ¿no? Efectivamente. Como decíamos, hablando de la presunción de inocencia, de estos principios que ya nos mencionas, ¿cómo podrías explicar sencillamente para la gente que nos está viendo esto de lo que nos estás hablando de las soluciones alternas? Sí, Emanuel, sí, precisamente se privilegia el arreglo entre las partes. Y muchas de las veces lo que la víctima o el ofendido quiere es que se le repare el daño causado, ¿sí? Principalmente en los delitos patrimoniales. A la víctima o ofendido no le interesa que el responsable vaya a prisión, sino que se le repare el daño que se le causó, ¿sí? Entonces, este sistema, pues precisamente con esas formas
salidas alternas al proceso y procedimiento abreviado dan más celeridad y hacen más rápidos los procedimientos. Anteriormente en el sistema tradicional o mixto, un proceso podía durar, depende de la complejidad del asunto, podría durar entre meses o incluso años. Podrían durar 5, 10, 15 o 20 años. En este actual sistema, Emanuel, un proceso pues se puede resolver desde la primera audiencia. Claro. Desde la primera audiencia o 2 o 3 meses, dependiendo de las formas alternas de solución al conflicto, que puede ser la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado, incluyendo el acuerdo reparatorio, que es con el que se puede incluso resolver desde la primera audiencia el conflicto, si es que llegan al acuerdo reparatorio precisamente. Y bueno, sabemos que aún conviven ambos sistemas en México, ¿no? Tanto el tradicional, en lo que terminan de salir los asuntos que aún están existentes en ese sistema, y el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuáles son los retos, cuáles consideras en tu experiencia que son los retos que tiene tanto el Poder Judicial y bueno, enfocándonos en la Defensoría Pública, cuáles han sido los retos? Sí, Emanuel, precisamente los retos del nuevo sistema es poco a poco ir transitando al proceso penal acusatorio y que el mixto o tradicional vaya desapareciendo poco a poco. Han ido desapareciendo diversos juzgados y se han ido creando nuevos centros de justicia penal con diversas salas penales para que atiendan. Y el reto precisamente del Instituto Federal de Defensoría Pública es prestar el servicio de defensa pública y asesoría pública gratuita en todos y cada uno de estos centros de justicia penal federal, en las agencias del Ministerio Público de la Federación y en las sedes centrales y delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo se mantienen ustedes actualizados como defensores públicos para enfrentar estos retos que tienen en el nuevo sistema de justicia penal? Mira, Manuel, constantemente el Instituto Federal de Defensoría Pública nos da capacitación, cursos, inclusive a través de un convenio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos tomando cursos relativos a la protección de los derechos humanos a través de línea, de internet, precisamente. Muy bien, licenciado Alfredo, pues vamos a una breve pausa. Al regresar seguimos conversando sobre estas diferencias que hay entre el sistema tradicional y el nuevo. Muchas gracias. Vamos al corte, no le cambie. Licenciado Alfredo, en el bloque anterior nos hablabas de algo muy importante, ¿no? Del nuevo sistema de justicia penal, que son los tiempos, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar al respecto sobre este tema que, bueno, pues tiene un gran impacto, ¿no?, en la impartición de justicia? Sí, fíjate, Manuel, que el artículo 17 constitucional en ambos sistemas prevé como un derecho fundamental de la persona imputada por un delito el que se le imparta justicia de manera pronta, completa e imparcial. La diferencia es que en el anterior sistema esto no se cumplía. ¿Por qué? Porque privilegiaban mucho los rigorismos procedimentales. En el nuevo sistema, a través de los principios de concentración e inmediación, le da más celeridad al procedimiento. Esto es, el principio de concentración consiste en que se deberán llevar a cabo el mayor número de actos procesales en una sola audiencia. Y el principio de continuidad es que no deben las audiencias suspenderse o diferirse por tiempos prolongados. Deben de llevarse a cabo en el menor tiempo posible entre una y otra audiencia. Fíjate que el artículo 20 constitucional, apartado B, en su fracción octava, tiene la misma redacción que tenía anteriormente al que tiene ahora. Este especifica que la persona será sentenciada antes de 4 meses si el delito por el cual se le acusa no excede de 2 años de prisión y antes de 1 año si excede de ese tiempo. Anteriormente, como te digo, no se cumplía esto y se justificaba con que que si se prolongaba este tiempo estaba justificado si el imputado estaba ejerciendo su derecho de defensa. Ahora con el nuevo sistema ya se respetan más estos tiempos, toda vez que, como ya lo mencioné, un asunto se puede resolver desde la primera audiencia o hasta en 2 o 3 meses. Podríamos decir que en el sistema
tradicional, una persona podría estar, por ejemplo, con la medida cautelar de prisión preventiva más tiempo del que el juez pudiera haber dictado una sentencia, ¿no? Es correcto, Manuel. En el anterior sistema se privilegiaba mucho el principio de culpabilidad más que el de principio de presunción de inocencia y la regla general era la prisión preventiva. Hoy en día el panorama cambia y se privilegia más el principio de presunción de inocencia, por el cual la persona imputada de un delito en la mayoría de los casos puede enfrentar su proceso en libertad. Y bueno, también nos mencionabas ya que este nuevo enfoque de la justicia es restaurativo, ¿no? Tratar de encontrar un acuerdo entre las partes, de que la víctima se le repare el daño, ¿no? Y para ello existen varios mecanismos jurídicos, ¿no?, planteados por este nuevo sistema. Me gustaría que habláramos un poquito de algunos, ¿no? Por ejemplo, como el acuerdo reparatorio que ya mencionábamos, ¿en qué consiste y cómo se tramita? Sí, Emanuel, efectivamente el acuerdo reparatorio es un procedimiento especial, es una forma alterna de solución al proceso que consiste que precisamente entre la víctima y el ofendido, la víctima y el imputado llegan a un acuerdo, el cual previamente autorizado por el Ministerio Público o el juez de control, si se cumple en sus términos, porque debe cumplirse en sus términos, es decir, se debe de reparar el daño integralmente a la víctima, da lugar a la prescripción de la acción penal que tiene efectos de sobreseimiento o de sentencia absolutoria. Este acuerdo reparatorio puede ser de cumplimiento inmediato, es decir, paga inmediatamente el imputado la reparación del daño a la víctima, o bien puede ser de cumplimiento diferido, esto es a plazos, pero si no se establecen plazos, se entiende que es por un año. Una vez que el juez ha verificado que se ha dado cumplimiento, se decreta la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal. También hablar un poquito del procedimiento abreviado, ¿no?, que es una también de las novedades de este sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? ¿En qué consiste este procedimiento abreviado? Sí, el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso, que consiste en que si el imputado acepta su responsabilidad por los hechos que se le imputan, tiene el beneficio de una reducción de la pena mínima por el delito por el cual se le realiza la imputación. Los requisitos para que se pueda acceder a este procedimiento especial, al procedimiento abreviado, es que el imputado primeramente conozca que tiene como un derecho fundamental el derecho a un juicio oral y público, que conozca los alcances del procedimiento abreviado, que renuncie a ese derecho a su juicio oral, que acepte la aplicación del procedimiento abreviado y que acepte su responsabilidad por los hechos por los cuales le realiza la acusación el Ministerio Público. Además, que acepte ser sentenciado con base en los datos de prueba que hasta el momento obren en la carpeta de investigación. Muy bien, licenciado Alfredo, pues es momento de hacer una segunda breve pausa. Al regresar ya tenemos algunas llamadas del auditorio para darle respuesta. No te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos algunas llamadas del auditorio para darle respuesta. Antes, licenciado Alfredo, me gustaría que puntualicemos un asunto que quedó pendiente del bloque anterior, que es cuándo es procedente un acuerdo reparatorio. Sí, Emanuel. Los acuerdos reparatorios proceden principalmente en delitos que se persiguen por querella. Esto es, que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Delitos de carácter patrimonial cometidos sin violencia y delitos culposos, imprudenciales. Esto es como delitos fiscales, delitos con motivos de tránsito de vehículo, principalmente, Manuel. Muy bien, pues una vez puntualizado esto, me gustaría darle lectura a las llamadas del auditorio para que les dé respuesta. Vamos con la primera llamada. Es de un señor que nos dice que hace aproximadamente un mes ingresó a una tienda del ISSSTE y tomó unas medicinas que necesitaba y se salió sin pagar, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Ese mismo día nos dijo,
lo liberaron, pero le dijeron que en su proceso que su proceso continuaría y sería citado posteriormente. Y la pregunta del señor es si en este caso puede llegar a un acuerdo reparatorio, ya que el precio de las medicinas era solo de 600 pesos. ¿Qué les puede responder? Sí, Emanuel, efectivamente, pues como comenté, es un delito de carácter patrimonial cometido sin violencia. Por lo tanto, sí procedería el acuerdo reparatorio, para lo cual pues tendría que estar el representante legal en este caso de la tienda del ISSSTE, a efecto de que ante el juez de control o ante el Ministerio Público pudieran plantear un acuerdo de plan reparatorio, ¿sí? En qué forma va a pagar, y como ya lo mencioné, puede ser de manera inmediata o de manera diferida, a plazos. Y la reparación debe de ser integral, esto es, no solamente puede ser la devolución de los productos o su valor monetario, pero también puede incluir incluso los gastos legales por la intervención del representante legal. Muy bien. ¿Y eso lo determina el juez? El juez o el Ministerio Público en su caso. En caso de que no pudiesen llegar a un acuerdo ante el juez de control o el Ministerio Público, se les puede canalizar al área especializada, a la unidad de conciliación, en donde le proporcionarán facilitadores que son profesionales en la materia para facilitar precisamente el convenio entre las partes y las negociaciones. Pensando en este supuesto de esta persona que nos dice que tomó unos medicamentos que costaban 600 pesos, ¿se pondría también una multa? Ya nos decías que podría ser pagar, ¿no?, la representación legal del afectado. El juez podría poner además una multa además del acuerdo de que pague pues lo que tomó. No, Emanuel, porque las multas proceden en sentencia, y aquí precisamente es un procedimiento especial que lo que se evita es llegar a la culminación del proceso con una sentencia condenatoria o de absolución. Únicamente la reparación del daño, que debe de ser integral, como ya lo dije, que puede consistir en la devolución de los productos, un pago de numerario, en efectivo, y también puede, en algunos casos, también puede incluir los tratamientos médicos o psicológicos que haya sufrido la víctima con motivo de la comisión del delito. Claro. Perfecto, pues ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente llamada. Gracias. La siguiente llamada es de una señora que nos dice que su hijo fue detenido por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. Él llevaba esta arma en su auto para su protección personal, nos dice esta señora, y ella pregunta si en este caso puede haber una solución alterna al proceso penal. Antes que te dar respuesta puntual a lo que pregunta amablemente la señora, quisiera dejar en claro una situación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 10, permite que los mexicanos, que todos los mexicanos o toda persona que se encuentre en el territorio mexicano posea armas en su domicilio para su defensa personal o para su protección. Pero como todo derecho no es absoluto, existen limitaciones o restricciones, y estas precisamente consisten en que si va a poseer en su domicilio un arma para su protección, debe ser de las que están permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero además se debe de hacer la manifestación ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la manifestación o la declaración del arma ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y para poder portarla forzosamente se necesita la licencia que expide la misma Secretaría de la Defensa Nacional cuando se cumplen todos los requisitos para tal efecto. Es en el caso, si no cuenta con la licencia para portar el arma, porque aunque la haya portado en el vehículo se considera portación, no posesión, porque ya es un criterio que ya ha sido superado por la Corte, no se considera como una extensión del domicilio, por lo tanto, si es una portación de arma de fuego sin licencia, por lo tanto es punible y tiene una sanción de 2 a 7 años de prisión, según el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Entonces, como la suspensión condicional del proceso procede en delitos cuya pena media aritmética del delito que se trate no exceda de 5 años de prisión, procede la suspensión condicional del proceso, como es en el caso. Si son de 7 a 2 años, pues son 9 años, son 4 años
6 meses, entonces sí procede la solución alterna del proceso, la suspensión condicional del proceso, siempre y cuando no exista oposición, bueno, de víctima ofendido, que en este caso no lo hay, y que no haya celebrado anteriormente otras suspensiones condicionales del procedimiento, que no hayan pasado 2 años de haber celebrado una cuando la haya cumplido o 5 de su incumplimiento. Sí. Y bueno, ya casi se nos termina el tiempo, pero antes de irnos me gustaría que le dijeras a la gente dónde pueden solicitar servicios de defensa penal. Sí, Emanuel. Mira, el Instituto Federal de Defensoría Pública, en cada una de las agencias del Ministerio Público de la Federación, así como en los centros de justicia penal federal, cuenta con defensores públicos federales adscritos, donde la gente puede acudir directamente con ellos a solicitarles el servicio de defensa pública penal gratuita. O acudir directamente a la sede central del instituto, donde el director general de nuestro instituto, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, ha implementado lo que se llama atención por turno, que agilice demasiado la atención que se da al público cuando acuden a solicitar nuestros servicios. La atención es en unos 15 minutos, la gente ya se le canaliza inmediatamente al área correspondiente para que le brinden el servicio que solicita, ya sea de defensa penal o de asesoría jurídica. También nuestro director general implementó lo que se llama Defensatel, que es un servicio por vía telefónica en el cual la gente se comunica y se le canaliza inmediatamente al área correspondiente, donde le van a brindar el servicio de defensa penal o asesoría jurídica que solicite, y el número telefónico es el 01800 22 42 426. Pues ahí estuvo la información y ahora sí ya nos vamos. Muchísimas gracias, Alfredo Serrano Nolasco, Defensor Público Federal, por esta conversación. Gracias a ti, Emanuel, y a tu auditorio, fue un placer. Gracias a todos los que nos sintonizan, agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Los esperamos la próxima. Quédate en la señal de Justicia TV.